Ahora veía con claridad lo valiosa que era la vida, que todo lo demás, amor, dinero, fama, era una farsa si se lo comparaba con la felicidad de simplemente no morir. Por primera vez leo a Herbert Clyde Lewis, con El caballero que cayó al mar, publicada en 1937 y traducida por primera vez al español en 2020. Desenterrar esta olvidada y pequeña obra maestra es un logro de la editorial de La Bestia Equilátera. Herbert Clyde Lewis, periodista y guionista de cine norteamericano con ambiciones literarias, fue perseguido por la pobreza. Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1909, en una familia de inmigrantes rusos judíos. Asistió a la Universidad de Nueva York, pero abandonó sus estudios para probar suerte como reportero. 3 años más tarde se embarcó hacia París y un año después hacia China. A su regreso se casó con Gita Jacobson, con quien tuvo 2 hijos. Dejó momentáneamente el periodismo para convertirse en un escritor independiente, pero aunque vendió algunos cuentos a revistas, estaba en la quiebra cuando publicó su primera novela, El caballero que cayó al mar. Se mudó a Hollywood, donde trabajó de guionista para grandes empresas filmográficas. Finalmente volvió al periodismo. Trabajó en el Times, en el New York Herald Tribune y la revista Time. Varios de sus relatos se adaptaron al cine. En 1947, Lewis fue nominado para un premio Oscar en la categoría de Mejor Argumento. Publicó otras 3 novelas y murió a los 41 años de un ataque al corazón en 1950. El relato en cuestión cuenta la historia de Henry Preston Standish, un corredor de bolsa, casado y con 2 hijos, bien afianzado en los barrios más sofisticados de Nueva York, que un día decide tomar un barco a Hawái por razones patológicamente vitales y al regresar, en el Arabella, sufre un accidente, pisa una mancha de grasa, resbala y se cae al mar. ¿Qué pasa entonces cuando un hombre normal se cae al mar? ¿Qué hace un hombre despojado de sus comodidades para sobrevivir ante la inmensidad de la naturaleza? En el siglo XIX, el sujeto moderno asentó su sistema de valores en base a la razón, y así en la literatura, adaptar personajes a las situaciones adversas para dar cuenta de las capacidades y mañas que posee el ser humano para dominar el entorno natural. El caso de Henry Preston Standish es distinto. Él debe decidir entre ser o no ser. Todo lo que había aprendido como criterio social dominante respondía con un lacónico preferiría no hacerlo. Henry Preston Standish guarda en su interior algo de ese carácter al decidir su viaje que lo sacude en su lugar de trabajo. Su vida está vacía y al descubrir esto pone en funcionamiento su vacía voluntad. Standish es un hombre de 35 años, un hombre de negocios, un clásico inglés conservador, atado a sus rutinas y costumbres. Está casado, tiene 2 hijos. Es un banquero de Wall Street con una vida medianamente ordenada, previsible, mesurada y hasta aburrida. El humor negro le juega una mala pasada. Me he reído mucho en esta parte de la novela porque lo absurdo se da justamente aquí, esa personalidad tan bien armada de querer emular a alguien ultra racional, de clase alta, casi aristocrática, que no grita, que no pide auxilio, en donde la vergüenza es más fuerte que la supervivencia y su modo de interpretar la situación es lo que llama poderosamente la atención. Y es bajo este efecto tragicómico que a pesar de todo mantiene la compostura, pero que en definitiva no le sirve si no se trata de hacer pie en tierra, y más aún tratándose de una urgencia que pone en juego su vida. Y es así como una vez en el mar descubre algo fatal. En el mar, Standish no deja de ser Standish, y para peor, el vacío ahora es total. No pone en práctica sus astucias como un ser humano, todo lo contrario, lo devora el vacío.
Standish, ya una vez en el mar, no lucha, no se las ingenia, porque en el mar no pasa nada. En definitiva, se abandona porque así lo prefiere también. En sí, como El caballero que cayó al mar, clausura el género de naufragios con una novela corta y además unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y clausurando el género de los naufragios, clausura también que el mundo se convierta en un lugar inexplorable y que el ser humano moderno se apropie de la naturaleza devastándola. Es así como Herbert Clyde Lewis lleva el relato a una dimensión filosófica. ¿Qué salvar de una vida? Es por eso que se habla sobre su prosa como la de un género histórico. Standish busca la mejor manera de mantenerse a flote, pero el naufragio culmina en su mente. Entonces se le revelan sus facultades negadas como hombre. Y al igual que en Kafka, el humor, al inicio de la novela, nos lleva hacia una salida, pero como quien gira en círculos. El efecto no es retrospectivo, sino corrosivo, como la sal es en el hierro. Descubre su vacío y sin dejar lugar a compasiones, funde el vacío de su vida con ese vacío total que buscó sin pretenderlo. Por esto se dice que El caballero que cayó al mar es una verdadera joya oculta de la literatura norteamericana, una breve novela que, quizás sin quererlo, clausuró la literatura de naufragios en alta mar. Bueno, los dejo con esta reseña. Espero puedan leerla, bien vale la pena, tratándose de un clásico, también por lo divertida y porque al fin termina siendo, además, una novela filosófica sobre la existencia misma. Así que bueno, gracias por escucharme hasta aquí y nos encontraremos en nuestra próxima lectura.